Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal Geli Teje Crochet. Haz un regalo genial para quien gusta de la lectura. Hoy te mostraré cómo tejer en crochet esta encantadora ranita que es un marcador de página. Les muestro la lista de los materiales. Vamos a iniciar haciendo 2 cadenas. 1 y 2. En la primera de ellas vamos a tejer solo un medio punto. Ahora, hacemos una cadena, volteamos el tejido y en ese medio punto de la vuelta anterior vamos a tejer 3 medios puntos. 2 y 3. A partir de aquí vamos a ir haciendo un aumento en el centro. De esta forma, empezamos con una cadena, volteamos el tejido y hacemos el primer punto sobre el primero de la vuelta anterior. En el punto central de los 3 que tejimos vamos a tejer 3 medios puntos. Ahí están los 3 y un punto al final. Nuevamente una cadena, volteamos el tejido y ahora irán 2 puntos, 2 medios puntos, uno en cada punto, el aumento que son los 3 medios puntos en el centro y 2 medios puntos, uno en cada punto. Otra vez una cadena, volteamos el tejido, ahora son 3 medios puntos, uno en cada punto, 3 medios puntos juntos en el punto central y un medio punto en cada uno de los 3 puntos finales. Aquí hay que observar que empezamos a formar un cuadrado. Una cadena, volteamos el tejido. En este caso van a ser 4 medios puntos solos, 3 medios puntos juntos en el punto central de la vuelta anterior y 4 medios puntos solos. Y así sucesivamente hasta tener 21 puntos. Recuerden que el aumento siempre va en el punto central de cada vuelta. Concluimos nuestra primera pieza. Este es el hilo de inicio y este es el de la terminación. Hay que cortar las hebras y esconderlas con una aguja lanera. Vamos a dar inicio a la siguiente pieza. Iniciamos con la segunda pieza. La primera y segunda vueltas van a ser idénticas a la de la primera que hicimos. Entonces, hacemos 2 cadenas y un medio punto en la primera cadena. Una cadena, volteamos nuestro tejido y en ese medio punto que tejimos vamos a hacer 3 medios puntos. 1, 2 y 3. En la pieza anterior los aumentos iban en el centro, en esta ocasión irán al principio y al final. Hacemos una cadena, damos vuelta y tejemos 2 medios puntos en el primer punto, 1 en el punto central y 2 juntos en el último punto. Una cadena, volteamos y nuevamente 2 medios puntos juntos en el principio, un punto en cada punto de los puntos centrales y 2 medios puntos juntos en el punto final. Una cadena, volteamos el tejido, 2 medios puntos juntos en el primer punto, un medio punto en cada punto de los que estén en el centro y 2 medios puntos juntos al final en el mismo punto. Esta pieza va a tomar una forma triangular. Así vamos a ir tejiendo los aumentos, 2 medios puntos al principio, 2 medios puntos juntos al final y un medio punto en cada uno de los puntos centrales hasta tener
21 puntos en total. De esta forma quedó la segunda pieza. Si se fijan, triangular y la primera cuadrada. Ahora vamos a poner la segunda sobre la primera y vamos a unir en estos lados rectos con una vuelta de medio punto. Aquí ya tejimos todo este lado. Al llegar a la esquina, lo único que haremos es un medio punto, una cadena, nuevamente ahí un medio punto y volvemos a bajar tejiendo un medio punto en cada vuelta hasta llegar hasta esta esquina. Terminamos ya la unión. Ahora, si se fijan, esta parte de aquí son visibles las cadenas porque está por el derecho. Lo mismo la parte de atrás, se notan perfectamente las cadenitas que nos indican que es el lado derecho del tejido. Entonces veníamos aquí iniciamos la vuelta y la terminamos acá. En este triángulo es en donde vamos a continuar tejiendo, pero en este caso va a ser así. En cada punto vamos a tejer un punto deslizado y una cadena. Un punto deslizado y una cadena. Punto por punto. Toda esta parte del triángulo y toda esta parte de la pieza de enfrente. Concluimos la vuelta. Recuerden que habíamos terminado aquí. Iniciamos por este contorno hasta aquí. Ya guardamos el sobrante del hilo y ahora hay que ubicar, contando de abajo hacia arriba, la segunda y la tercera vuelta, y ahí marcamos. Entre la segunda y la tercera vuelta y ahí marcamos. Es justo aquí en toda esta parte que se hará una vuelta de punto deslizado en color rojo para simular la boca de la ranita. Vamos a meter el gancho y a deslizar el estambre de abajo hacia arriba. Y a partir de aquí vamos a tejer un punto deslizado en cada punto hasta terminar la vuelta. Esa será la boca de la ranita. Así queda ya la boquita de la rana. Ahora vamos a ubicar el quinto punto de este lado para tejer las piernas. 1, 2, 3, 4 y 5. A partir de aquí vamos a tejer con hilo verde 3 cadenas y aquí mismo 2 macizos. En total son 3 puntos juntos, 3 macizos juntos. En el siguiente punto vamos a tejer 3 varetas juntas que se cierran en 2. 1, 2 y 3. En el siguiente punto, que está aquí debajo de lo que tejimos rojo de la boca, vamos a tejer 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. Llevamos 9 puntos en total. En el siguiente punto solo un medio punto. Y enseguida vamos a tejer 5 cadenas. En este espacio donde hicimos el último medio punto, vamos a tejer nuevamente otro medio punto. 5 cadenas. En el mismo sitio otro medio punto. 5 cadenas, otro medio punto nuevamente en el mismo sitio y un punto deslizado en el último punto. Aquí ya concluimos la patita derecha de nuestra rana. La patita izquierda la vamos a tejer al contrario. Tenemos que empezar por los dedos primero, por estos 3, y después esta parte de aquí de la pierna. Cortamos de este lado el hilo,
Guardamos el sobrante con una aguja lanera y comenzamos la piernita izquierda. En el punto de la orilla vamos a tejer una cadena, simulando el último punto deslizado que habíamos tejido en esta parte de acá. Y ahora lo primero que hay que hacer son 5 cadenas. Un medio punto aquí, 5 cadenas otra vez, un medio punto aquí, cinco cadenas, otro medio punto. Ya concluimos los 3 deditos. Ahora en el siguiente vamos a hacer 3 medios puntos altos. Cargamos nuestro gancho, sacamos un punto y cerramos los 3 puntos juntos. Llevo 2 y este es el tercero. En el siguiente punto vamos a hacer 3 varetas. En el siguiente punto, a un lado de la boquita, vamos a tejer 3 macizos. 1, 2 y 3. Y ahora nada más para redondear la pierna, 2 cadenas y un punto deslizado aquí en la base. Aquí ya queda terminada la segunda piernita. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante. Ahora tejeremos las manos. En el primer punto que está sobre esta curva y en el último es en donde vamos a colocar cada una de ellas. Iniciamos de este lado con 16 cadenas. Vamos a contar del gancho hacia abajo y en la sexta cadena vamos a tejer un medio punto. Hacemos 5 cadenas y en el mismo punto que habíamos tejido el anterior hacemos otro medio punto. Nuevamente 5 cadenas y otra vez un medio punto en el mismo punto. Ahora en las cadenas que restan vamos a tejer una vuelta de punto deslizado, pero en este caso la vamos a tejer tomando solamente la parte de atrás de la cadena. Finalizamos con un punto deslizado a donde sacamos las cadenas. Y así se hace la otra mano. Y así quedan terminadas las dos manitas. Ahora tejeremos la última pieza que son los ojos. Vamos a tejer 15 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Haremos un punto deslizado en la primera cadena y después sobre la ranita vamos a unir estas cadenas
Sobre esta parte de aquí dejamos libre el punto central y sobre los 3 siguientes puntos vamos a unir estas cadenas con un punto deslizado. Miren. Metemos aquí y sacamos un punto. Tomamos la siguiente cadena, metemos en el siguiente punto y sacamos un punto deslizado. Nuevamente en la siguiente, metemos el gancho en el siguiente punto y pasamos. Entonces así deben de quedar unidas sobre 3 puntos. Lo mismo vamos a hacer en el otro lado. Terminamos de tejer nuestra ranita. Ahora ya nada más falta armarla. Vean cómo quedaron los ojitos unidos en 3 puntos cada uno en esta parte superior del triángulo. Ahora miren, estas piezas van a cubrir los ojos móviles de esta manera. Entonces lo único que hay que hacer es poner un poco de pegamento al ojito alrededor y ponérselo de la parte de atrás de la cadena y a esperar a que seque. Y lo último que hay que hacer es colocar una estrellita de foamy diamantado entre las manos y aquí le pueden anotar el nombre de la persona, alguna otra leyenda que ustedes consideren, si es que van a obsequiarla sola o para cuando quieran regalar algún libro y ponérsela como adorno. Este es el resultado final. Espero que les sea útil, que disfruten al realizar esta manualidad. Y nos vemos en el próximo video.